¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿De qué se trata esto? Bueno, hemos comentado algo sobre el PCR, que este científico, Karimulis, un bioquímico que propuso esta técnica de replicación in vitro, por el cual en el 93 recibió premio Nobel, y que su propuesta permitía amplificar o replicar fragmentos específicos de ADN. Este era lo interesante, ¿no? Que no es una replicación general, sino de segmentos específicos. Esto fue propuesta, pues, por este investigador, y que ha revolucionado mucho la ciencia en todas sus aplicaciones, ¿no? Incluso ahora tiene muchas variantes. Se empleaba con gran éxito en proyectos de secuenciamiento de genomas, por ejemplo, para clonar genes, secuencias, en vectores, también en proceso de identificación de especies, prueba de filiación, ahora está en cuantificación de ADN, cuantificación de ARN. Es una técnica revolucionaria realmente, ¿no? ¿Qué pretendemos con esta práctica? Pretendemos que ustedes se comuniquen, se familiaricen con los detalles que se hacen en esta técnica, ¿no? De PCR. Bueno, dados los costos y requerimientos, el apoyo de las prácticas virtuales son de gran ayuda, sobre todo para comprender, ¿no? Comprender algunas cosas, detalles. Pero no hay duda que el aprendizaje se logra finalmente tomando los instrumentos por la mano. O sea, que si uno quiere realmente aprender PCR hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y muchas veces hay que equivocarse también, ¿no? Con los errores también uno aprende. Ven, ¿cuál es nuestro objetivo general? Comprender el proceso de la reacción en cadena de la ADN polimerasa. O sea, ver cómo sucede, cómo ocurre este PCR, conocer los diferentes materiales y reactivos, ya habíamos mencionado algunos, lo vamos a volver a repetir, realizar el PCR mediante el laboratorio virtual, y ustedes el día de hoy van a comprender ese proceso de replicación de ADN mediante PCR, van a hacer su PCR mediante este laboratorio virtual, y van a valorar, ¿no? Lo útil que es una herramienta virtual como un laboratorio, ¿no? Como es todo virtual, no necesitamos equipo de protección personal. Lo único que vamos a necesitar es una laptop, un CPU, o su celular u otro equipo con conexión a internet. ¿Por qué decía esto? Porque los últimos ciclos que estábamos en la universidad ya habíamos hecho de hacerlos en el laboratorio, esta práctica, y todo el mundo se conectaba con su celular, ¿no? El celular le daba internet a su laptop y trabajaban perfectamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ustedes tienen esta hojita Word. Vamos a revisar esta animación de PCR. Ya, primero, yo voy a compartirles. ¿Cómo nosotros podemos amplificar o multiplicar un gen de interés de una muestra cualquiera, ¿no? No sé si me están escuchando cuando yo comento. Sí, se le escucha, profesor. Ya, perfecto. Entonces, fíjese, nosotros vamos a ir viendo, yo le voy comentando algunas cosas para tener una idea, ¿no? Por ejemplo, lo que está mostrando es el equipo, el termociclador. Ustedes ven en la parte inferior, tiene un teclado, una pantallita, flechas. Entonces, aquí es donde se programa los ciclos de PCR, ¿no? Aquí es el botón de apertura y cierre acá. Cuando uno levanta esto, encuentra una especie de gradilla para tubitos Zeppelin pequeñitos, ¿no? Entonces, a esta pantalla nos va a mostrar una gráfica, una figura de los ciclos de PCR. Entonces, con esto nosotros vamos programando temperaturas, tiempos, etcétera, hasta que nosotros lo podemos poner acá, Start, y arranca el equipo, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco los componentes y cualquier cosa yo paro y les explico. Entonces, es el termociclador. ¿Qué hace? Es el que realiza los ciclos de temperaturas. Este equipo lo único que sirve es para subir y bajar temperatura, nada más. Esos materiales que necesitamos. Necesitamos un tubito Eppendorf pequeñito, de acuerdo al tamaño de los racks del termociclador. Necesitamos la muestra de ADN. ¿Qué más? Los primers. Los nucleótidos. La ADN polimerasa. Fíjese básicamente esos componentes. ¿Qué más necesitábamos ahí? Para que pueda funcionar la ADN polimerasa, necesitamos que esté dentro de un buffer y haya magnesio. No puede funcionar la ADN polimerasa sin magnesio. Todos esos componentes que había mencionado nosotros, la ADN molde, los primers y el master mix, porque master mix ya tiene buffer, tiene magnesio, tiene los nucleótidos, tiene la TAC polimerasa, todo en cantidades ya finamente
ensayadas, probadas, estandarizadas, todo eso, y a veces al final se echa un poquito de agua para completar volumen, todo eso se lleva al equipo. Vale, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Vamos a revisar un poquito más. Dentro del ADN, vamos a revisar un poquito acá. Ahí quiero que vean eso. Fíjense acá. Esta es una tapa hermética especial y acá uno cuenta, ¿no? No sé cuándo, no se nota bien, ¿no? Se tiene 5 por 4, 20, no sé cuántos para los tubitos. El que tenemos en la universidad es de, me parece que algo de 9 por 12, 9 por 12 por... de 12 por 8, algo así, ¿no? Son 96 pocillos. Entonces estos tienen parece un poco menos. Pero este es un sistema completamente cerrado. Incluso hay unos que después que uno tapa, mueve una especie de llavecita afuera, como el que tenemos en la universidad, que tiene una especie de perilla arriba, que cuando cierra de manera hermética, y acá dice una precaución, ¿no? Superficie caliente, hot surface. ¿Por qué? Porque esto sube, recuerden, 94 grados, baja a 55, luego a 72, entonces esto hay que tener precaución. Pero generalmente uno cuando termina el PCR, esto termina en 4 grados. ¿Bien? Ahí es donde se coloca el tubito. ¿Eh? ¿Qué hay en el tubito? El ADN, pero pues el ADN es gigante. Dentro de todo ese gigante, imaginemos que es un ADN, no sé, de humano, un ADN de una planta, de una bacteria, está entero, es de varios millones de nucleótidos. Y por ahí, un pequeño segmento nos interesa saber si está, queremos amplificarlo, queremos clonarlo, una pequeña secuencia de todo ese ADN gigante. Ahí está. Por ejemplo, esa es la región que nos interesa. Le llamamos siempre el gen de interés. Entonces, ¿cómo es que ocurre el PCR para esa región? ¿Quién es el que determina exactamente esa es la secuencia que quiero replicar, amplificar? No todo el ADN, solamente esa secuencia. Veamos, fíjense cómo ocurre. En un ciclo de PCR se eleva la temperatura a 95 grados, todo el ADN, todo. Fíjense, ¿qué le ocurre al ADN? Se desnaturaliza. ¿Por qué? Porque la temperatura alta rompe los enlaces de hidrógeno. Ocurre eso, de repente 30 segundos, a esa temperatura, todo el ADN se suelta, y luego la polimerasa está esperando, no puede trabajar. También hay primer, tampoco no se puede unir. Los nucleótidos, todo está listo, todo está suelto por ahí en el tubito. Pero ¿qué pasa si le bajamos la temperatura entre 55 a 65 grados? Los primers se unen a su secuencia complementaria. Fíjense acá. Uno es complementario a este extremo y el otro es complementario al otro extremo. ¿Cómo está la orientación de este primer? Este primer, si va a rellenar hacia acá, que se supone que es la secuencia que queremos amplificar, este primer tiene que estar en sentido 5', 3' hacia acá, 3' hacia la G. Y el otro primer tiene que estar acá, 5' hacia la A y 3' hacia la C. ¿Por qué? Porque ese es el extremo que va a usar la ADN polimerasa. Entonces, si nosotros subimos a 72 grados, ¿te parece acá 72 grados? 72 grados, la ADN polimerasa a esa temperatura funciona. Si está a 55 no trabaja. Si está muy alto no trabaja. Si le colocamos 72, de inmediato va a buscar su 3' OH. Y como está suelta por acá y están sueltos los nucleótidos, fíjense lo que va a hacer. Comienza a incorporarlos en la secuencia. ¿Hasta dónde? Hasta que se canse. No hay como pare la ADN polimerasa, ella sigue trabajando. El tiempo que le damos, ¿no? Si damos un minuto, hasta que se canse, se cae. En el ciclo 2, cuando le subimos la temperatura, la polimerasa estaba trabajando por un sitio y se prendió porque era una temperatura muy alta. Se soltó el ADN, ella también se soltó y dejó la cadena complementaria recién formada, no sabemos dónde termina. Igual acá, ¿dónde terminaría? ¿Qué pasa con el segundo ciclo? Nuevamente 95 grados se desnaturaliza. 55 grados, los primers vuelven a unirse a su secuencia complementaria.
y 72 grados vuelve la ADN polimerasa a sintetizar. Pero fíjense qué ocurre acá. Mientras la ADN polimerasa que empezó a trabajar este extremo sigue, ¿dónde se acabará? ¿Dónde terminará cuando viene el nuevo ciclo? En cambio esta no. Empezó acá y se cayó acá. Ella dejó de trabajar. Igual esta empezó acá y se cayó acá. En el ciclo 3, fíjate que esto es continuo, se vuelve a desnaturalizar, pero acá ocurre algo interesante. Este molde ya es pequeñito. Este molde es gigante, este es como intermedio, y este es del tamaño exacto que necesitamos. Entonces, ¿qué va a pasar en el tercer ciclo? Cuando se hibridan los primers y empieza nuevamente a trabajar la ADN polimerasa, recién a partir de ese ciclo aparecen los productos de tamaño deseado. Exactamente. Pero todavía se siguen formando estos productos más extraños, ¿no? Un tamaño extraño. Esto de acá, o esto de acá. Entonces recién obtenemos ahí los genes de interés, como dice. Y ellos se van a comportar como moldes para el ciclo 4, el ciclo 5, y así sucesivamente. 4 y 8. Los 8 para el otro ciclo. Miren cómo aumenta. En el ciclo 9 ya hay 1000. A ver, vamos a ver cuándo estamos. Vamos a ver. Nos perdimos la... Al ciclo 4 hay 8. Fíjense cómo es. Al ciclo 5. Fíjense. El ciclo 11, 12, 13. Para el ciclo 30 y hay más de 1000 millones. No sé si lo podemos volver a ver ahí. A ver. Quiero que se fijen en el ciclo y en las copias. ¿Qué ciclo y cuántas copias de interés? Fíjese, ciclo 6, ¿cuánto van? Se va duplicando. De 131.000 será, el siguiente ciclo será 262.000. De 262, 524.000. Para el ciclo 20, 524.000. Por 2 será más de 1 millón. Del ciclo 21, de 2 millones será 4 millones. Y así. Si están en 16 millones, el siguiente ciclo será 32 millones, casi 33, más de 33. Si en el ciclo 26 estamos 67 millones, fíjense el siguiente, más de 130 millones. Entonces llegamos más de 1000 millones de copias. Y el tubito, fíjese cómo está ahora el tubo. Antes era compuestos solubles, ahora está puro ADN. Entonces por eso es que uno no lo deja más tiempo, porque ya hay una limitación de espacio acá, ya todo se convierte en fragmentos de ADN. Copias de interés en 4 horas, más o menos su tiempo promedio que dura un PCR, ¿no? Bueno, entonces, vamos ahora entonces a hacer nuestra práctica. Con esa pequeña introducción de este videito, vamos a ingresar a esta página de este laboratorio virtual. Lo que tienen que hacer ustedes es copiar esta dirección, copiamos, vamos a pegar ahí, vamos a pegar acá, y nos va a salir esto. Bien, a ver, ¿están ustedes ahí? A ver. ¿Ya? ¿Llegaron a ese mismo lugar? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más está ahí? Fuentes. Estas son fuentes para clase, ¿no? Son páginas interactivas para hacer clase. A ver. ¿Alguien más está allá que me confirme, por favor? Sí, profesor. Ya, Evelyn, ya. ¿Qué más? Entonces, fíjense, bajamos un poquito la página, ¿ya? Veamos dónde. Entonces, hay varias fuentes. Por ejemplo, aquí son laboratorios virtuales, todo, ¿ah? Laboratorio virtual de evolución de lagartijas. Si a alguien le gustan las lagartijas, puede entrar a investigar ahí.
Aquí también hay otro laboratorio virtual, también en evolución, Stickleback, no sé qué es eso, Stickleback. Acá, la laboratorio virtual de las moscas transgénicas, los que trabajan con mosquitas de la fruta. Y acá hay otro que dice Laboratorio de Identificación Bacteriana Virtual. Más abajo hay un laboratorio de cardiología, de neurofisiología, de inmunología también. Nosotros vamos a entrar al de acá, al Laboratorio de Identificación Bacteriana. Hacemos un clic ahí y nos sale esto. ¿Ya? Quiero que me vayan confirmando que estamos en la misma página. A ver. Ya está, profesor. ¿Ya? ¿Aquí más? El Ya resto está, profesor. no me confirmaba Ya el está, resto. profesor. ¿Ya? Ya. Yo también estoy, profesor, disculpe, he apagado mi cámara porque no tengo buena señal, se le No, está escucha bien. reportado. Tu cámara apagada, pero quiero que me confirmen que están en esta página que estoy compartiendo. Sí, profesor. Ya, Vamos. luego esta parte acá, fíjense acá. Debajo del título dice Launch Interactive. Ahí hacemos un clic ahí. Hacer el clic ahí nos abre el laboratorio. A ver, si alguien tiene dificultad para abrir esto, me avisa. Ya está, profesor. Ya está, perfecto. ¿Habrá alguien más? Ya está, profesor. Ah, perfecto. Ya está, profesor. Ya, muy bien. Bien, le voy a leer este pedacito de acá, ¿ya? Vamos a ir leyendo un poquito esta parte de acá. No sé si lo ven, el tamaño está bien, pueden leer las letras acá, usted lo tiene. Es bueno trabajar en inglés, porque ya sepan que la ciencia se transmite en inglés, y en inglés es bien ingrato si uno no lo practica. Profesor, solamente se visualiza el navegador que usted, donde dice Launch Interactive, el que se abrió aparte no se está Allá. visualizando. Ahora sí, No, tampoco. Ahora sí. ahora sí. Ya, entonces, ahora sí entramos al laboratorio de identificación bacteriana virtual. Ustedes están acá ya, ¿sí? ¿Ya están acá? A ver, confírmeme, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, miren, vamos a leer acá, ¿ya? Dice, introducción a la identificación bacteriana virtual. Bueno, es un laboratorio, ¿no? Podemos identificar las cosas. Dice, bienvenidos al laboratorio de identificación bacteriana virtual. El propósito del laboratorio es familiarizarlo con la ciencia y las técnicas que se utilizan para identificar diferentes tipos de bacterias en base a sus secuencias de ADN. Dice, no hace mucho, la secuenciación de ADN era un proceso tedioso y que consumía mucho tiempo. Con los equipos y kits comerciales disponibles en la actualidad, esto es hora de rutina. La técnica utilizada en este laboratorio es aplicable a una amplia variedad de sucesos o casos o programas, incluyendo investigación científica y laboratorio forense. Dice, ¿cuáles son los pasos básicos? Preparar una muestra de un paciente y aislar, por ejemplo, ADN de una bacteria completa. Dice, hacer muchas copias del fragmento deseado de ADN. O sea, primero es preparar la muestra de un paciente y aislar una bacteria, el ADN completo de una bacteria. Luego, hacer muchas copias del fragmento deseado de ADN. No es cualquiera, es un fragmento deseado. Vamos a ver cuál es ese. Luego, hay que secuenciar el ADN, analizar la secuencia e identificar la bacteria. De todo eso vamos a hacer. El fragmento de ADN utilizado para identificar bacterias es la región del ADN que codifica para una pequeña subunidad de ARN ribosomal, llamado 16S ARN ribosomal. Nos vamos a referir nosotros a este fragmento como 16S-RDNA. O sea, el gen es 16S-RDNA, pero en realidad es el que nos produce este ARN ribosomal 16S. ¿Qué importancia tenía este ARN ribosomal? Este ARN ribosomal es el que forma parte estructural de la subunidad menor del ribosoma. Pero el gen se secuencia y se utiliza para identificar bacterias. O sea, cada bacteria tiene su gen ribosomal característico y si nosotros encontramos la secuencia, lo podemos comparar con la base de datos y sabemos de qué bacteria se trata. Ese es el principio. La identificación
se sustenta en la comparación de la secuencia de su muestra contra una base de datos de todas las secuencias de ARN ribosomal o de DNA ribosomal 16S conocidas. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué tipo de muestra de paciente se utilizan con propósito de identificar posibles patógenos? Por ejemplo, una muestra de orina de repente, ¿no? Que aislamos una bacteria. ¿Qué hace el PCR? ¿Cómo hace este trabajo? ¿Y por qué es útil? Todas estas cosas nos vamos a responder, ¿no? ¿Qué hace el PCR? Amplifica secuencias específicas. ¿Cómo lo hace? Mediante unión de los primers, mediante la amplificación por la depolimerasa. ¿Por qué es útil? Porque nosotros podemos amplificar y ese producto lo podemos secuenciar. Dice, ¿cómo usted separa el ADN de otros fragmentos, su ADN deseado de otros? Pues con los primers, ¿no? Los primers se unen a la secuencia específica y solamente amplifica la sección que me interesa. ¿Cómo hace el trabajo de del secuenciador automático del ADN? Pues es otro tema, ¿no? La secuenciación automática, que es una parte posterior. ¿Por qué es posible usar una secuencia de ADN para identificar las bacterias? ¿Por qué? Porque cada bacteria tiene su secuencia de ARN ribosomal 16S con una secuencia característica para cada especie bacteriana. Entonces, si yo comparo una secuencia de una bacteria con otra, no van a ser la misma. Entonces, al comparar con la base de datos, va a encontrar a quién se parece. Bien, vamos a entrar al laboratorio. Vamos a hacer un clic en el laboratorio. Acá. Ya, hacemos un clic al laboratorio. Vamos a ver, ¿están todos ahí? ¿Les abrió el laboratorio? Sí, profesor. Ya, entonces ponen acá, no sé si les sale lo mismo que a mí, donde dice Start Over, o si no, les sale así. Vale, ¿cómo está? Quiero que lleguen acá. Así está el mío, profesor. Ya, listo, estamos listos entonces. Bien, a ver, ¿todos ya? ¿Ahí? Vale, si no, todavía también dígame, pues todavía está cargando, no llego ahí, no puedo. Ya llegué ahí, profesor. Ya, muy bien. Yo también, profesor. Yo estoy ahí. Ya, perfecto. Porque el asunto está que la velocidad de internet en todos no es lo mismo, ¿no? Por eso que uno para consultándoles. Bien, mientras tanto, yo voy a leer rápidamente este punto 1 que dice preparación de la muestra. La clave para una identificación exitosa es empezar con una buena muestra. Muchas bacterias patógenas no crecen bien en los medios de cultivo sólidos, haciendo que la identificación por los métodos tradicionales sea difícil. Aún, bacterias que crecen pobremente en los cultivos, sin embargo, pueden ser identificadas con los métodos usados en este laboratorio. Esto es lo que hacemos en nuestro laboratorio de biología molecular con los tesistas, ¿no? Igualito, todo lo que está acá, eso es lo que hacemos. En este laboratorio, usted actuará como un patólogo, dice acá, ¿no? O un técnico en laboratorio de patología en un hospital de investigación bien equipado. Necesariamente estar bien equipado. Su objetivo es identificar una muestra bacteriana recibida de un paciente, ¿no? Asumiendo que usted ha manejado, usted ha realizado el crecimiento de las colonias bacterianas en un medio de cultivo sólido en placa, el primer paso es tomar una simple colonia y colocarlo en un tubo de microcentrífuga. El proceso de extracción de ADN consiste en disolver la pared celular con un buffer digestivo. ¿Se acuerdan ustedes? Esto se hace con lisozima, que aparece en un frasco de tapa blanca, puede estar ahí, disponible con un kit comercial. Claro, las extracciones de ADN ahora se hacen comprando los kits, facilita mucho el trabajo, cuesta un poco más, pero el trabajo es estándar y uno asegura obtener su resultado. El buffer contiene enzimas proteolíticas que se comen la pared celular. El paso puede tomar varias horas, claro, hay que hacer todo el procedimiento. Debido a que nosotros vamos a usar otras enzimas, como por ejemplo la ADN polimerasa en las siguientes etapas, necesitamos eliminar las enzimas proteolíticas antes que nosotros podamos continuar. Las enzimas son desnaturalizadas por un tratamiento térmico, por un calentamiento de la muestra en un baño María a 100 grados. Enseguida, los restos celulares son precipitados en una centrífuga y va a aparecer como un depósito o un pellet que llaman sólido en la base del tubo.
el ADN se contiene en el sobrenadante líquido, el cual luego es transferido a un tubo. Entonces acá está describiendo cómo se extrae el ADN. Bien, entonces acá en la ventanita, donde está la figura, debajo tiene unas indicaciones que es lo que nosotros tenemos que seguir. Dice, bienvenidos al laboratorio de identificación bacteriana virtual. Para iniciar, por favor, colóquese un par de guantes, haciendo un clic en la caja de guantes en esta gaveta abierta. Entonces, hacemos aquí un clic acá. Listo. Esto tiene audio. No sé, a ver. Porque si ustedes tienen audio y se conectan. Recuerdo que esto tenía audio. Vamos a ver. No me responde el audio. Bien, no importa. Entonces lo que hemos hecho es, vamos a tratar acá, ponernos nuestros guantes, ese acá, hay que iniciar con un par de guantes. Luego dice, ahora usted va a obtener una muestra de la placa. Haga un clic sobre el asa para continuar. Entonces ustedes hacen un clic en la cita, ¿ya? Y van a elegir la colonia. Dice, hagan clic sobre una de las colonias, ustedes elijan cualquiera, ¿ya? Entonces agarramos el asa, vamos a ver acá, de repente esta, se jala la colonia, dice, haga un clic en el tubo de microcentrífuga para transferir la colonia a partir del asa en el tubo. Entonces hacemos un clic acá al tubito y comenzamos a agitar esta colonia. A ver, ¿cómo van ustedes? Sí, profesor. Ya está, profesor. Listo. ¿Qué hemos hecho ahí? Solamente hemos colocado la bacteria. Ahora vamos a adicionar las enzimas digestivas. ¿Qué dice ahí? Hago un clic sobre en la pipeta amarilla. Agarramos la pipeta. Vamos acá, adicionamos el buffer. Entonces echamos buffer, se bota la punta y eso se incuba algunas horas. A ver, ¿cómo lo incubamos? Va a pasar el tiempo 3 horas, ahí, ¿no? Listo. Se supone que ya se quedó sin pared. Dice, después de varias horas de digestión enzimática, su muestra está lista. Hagan clic en el tubo de microcentrífuga para inactivar con calor las enzimas digestivas. ¿Qué vamos a hacer? A 100 grados, dicen. Bueno, esa temperatura cumple dos funciones. Romper bien a las células, ¿no? Y también inactivar la enzima. Dice, la enzima digestiva ahora se ha desnaturalizado y se ha inactivado. Hago un clic en el tubo microcentrífuga para continuar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá estamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a centrifugar. Siempre debe haber un contrabalance, dice, ¿no? Un contrabalance en la centrífuga. Ahora vamos a centrifugar y dice para remover los debris celulares. Los debris son los restos. Vamos a hacer un clic en la centrífuga para continuar. Y ahí está, centrifugando. Fíjese que esto tenía audio, no sé por qué no sale audio. O sea, porque estamos en la comunicación con Zoom. Zoom nos está quitando el audio. Si después usted lo hace solo, van a ver que esto tiene audio. Dice, los restos no deseados se han precipitado. El ADN ahora que nosotros queremos está en el sobrenadante. Hagamos un clic en el tubo microcentrífuga para continuar. Fíjense que arriba está el ADN, abajo están los restos. Y separamos. Transfiere el sobrenadante a un tubo. En el tubo rojo estamos poniendo nuestra muestra. Listo. La preparación de la muestra se ha completado. Hagamos un clic en la gradilla naranja para continuar la parte 2. Ahora sí viene lo interesante. A ver, ¿todos terminaron la parte 1 de extracción de ADN? Sí, profesor. ¿Y qué pasa con el Profesor. resto que no contesta? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, todos. ¿Qué me contesta siempre Evelyn, Flor y Renato y el resto? ¿Cómo van? Rosa María. ¿Cómo Sí, está el resto? profesor. Michelle. Sí, profesor.
Ya, perfecto. Ahora sí vamos a ver, ahora sí vamos a revisar el PCR, ¿ya? Dice acá, amplificación por PCR. Incluso si ustedes quieren, después pueden entrar acá, ¿no? Para ver qué es el PCR. Pero acá hay una breve descripción muy buena. Dice, paso 1, adicionar el master mix que yo le estaba hablando. ¿Qué es el master mix? Dice, para preparar la reacción en cadena de la polimerasa PCR, necesitamos adicionar la solución master mix de PCR a nuestra muestra de ADN, ¿no? Un tubito. La solución master mix de PCR está en el tubito de tapa roja acá. Contiene lo siguiente, fíjese que tiene agua, un buffer para mantener la mezcla al correcto pH para la red del PCR, también la fuerza iónica, suficiente cantidad o cantidad en exceso de los 4 nucleótidos, de adenina, citosina, guanina y timina, suficiente cantidad de los primers de oligonucleótidos de ADN, o sea, los primers, que se unen a la región 16S rDNA. ¿Para qué se unen? Para iniciar la replicación. Y también tiene una ADN de polimerasa termoestable, heat stable, que extiende la copia de ADN. Entonces, todos esos componentes tienen el master mix. O sea, ¿qué nos faltaba? Incluso acá, en este kit, ya vienen los primers. O sea, solamente nos faltaba el ADN. Listo. A la vez que se lleva la reacción de la prueba, nosotros vamos a preparar, dice, controles, reacciones control, negativo y positivo. En vez de muestra de ADN, el control positivo va a contener un ADN control positivo, que es una solución de ARN, de DNA ribosomal 16S, que aparece en el frasco de tapa verde. O sea, acá tenía nuestro master mix y acá estaba nuestro control positivo. Mientras que el control negativo, la reacción de control negativo, va a contener agua de ionizable. ¿Por qué se usa un control positivo y un control negativo? El control negativo es para que realmente no nos salga nada, es decir, de estar seguro que no haga un contaminante, porque si nosotros le echamos agua y va a dar un PCR positivo, significa que un ADN se metió ahí y amplificó. Entonces se contaminó. ¿Y por qué usamos un control positivo? Para ver que esté funcionando. Muchas veces hacemos un PCR y no obtenemos nada. Y resulta que alguno de los componentes se malogró, se dañó, se degradó. Bueno, ambas reacciones contienen también la solución master mix. O sea, las 3 reacciones, la reacción positiva, nuestra muestra control y la reacción negativa, que aparecen 3 tubitos aquí en la gradilla, los 3 siempre se hacen. Siempre va un control positivo, nuestras muestras, y un control negativo. Vamos a correr el PCR, dice. Paso 2. O sea, lo primero es que tenemos que saber qué es lo que tienen los tubitos. El paso 2 dice, una vez que los tubos de reacción se han cargado del termociclador, que es acá este equipo, es la máquina de PCR, el proceso automático de la replicación de ADN inicia. La máquina utilizada en este laboratorio tiene un lector o una pantallita que describe qué está sucediendo. Entonces, en esta pantallita, vamos a fijar que aparece, por ejemplo, temperatura 95 grados, ya sabemos que es desnaturalización. ¿Qué tiempo? 25 segundos. ¿Qué ciclo? En el ciclo 1. Y entonces, si aquí aparecen, se enciende la etapa que está en melting o desnaturalización, annealing o hibridación y extension o extensión. Dice de izquierda a derecha, temperatura, tiempo de permanencia, número de ciclos. Y acá aparecen los 3 componentes del ciclo. Desnaturalización o melting, hibridación o annealing y extensión. Dice, el control de la temperatura se programa de la siguiente manera. Es lo que yo les decía. Esto se programa en el equipo. Entonces, el equipo no solamente para hacer PCR hay que saber manejar los reactivos, sino que hay que aprender también a manejar el equipo. Y el equipo hay que programarlo. Dice, acá hay los pasos que hicimos en la clase. Este es el pre-PCR, que le llaman incubación inicial o desnaturalización inicial. Luego vienen los ciclos realmente de PCR y la extensión final o post-PCR. Los términos pre-PCR y post-PCR no son muy usados de una manera oficial, son más bien de laboratorio interno. Si uno quiere escribir en un artículo o en su tesis, generalmente no se usa esa etapa de pre-PCR. Ahí se pone incubación inicial o desnaturalización inicial. ¿Cuáles son las condiciones? 95 grados, dice 10 minutos. Se puede usar desde 2 a 10 minutos. Puede ser. En promedio la mayoría usamos 5, pero acá puede usarse 95 grados, 10 minutos. ¿Para qué servía esto? Para separar las células, soltar el ADN. Luego vienen los 30 ciclos de los siguientes pasos, o en secuencia, ¿no?
Desnaturalización, que es la misma, continúa 95, pero 30.